Bueno, ya nos saludamos, pero igual buenas tardes. Igual quiero plantear una cosita, que voy a grabar esto. Quiero plantear una cuestión de entrada para que quede claro. Primero, este trabajo no tiene la excelencia clínica de los previos y tal vez ni siquiera tiene el orden de los trabajos previos, porque en realidad está formado por una serie de ideas que vengo intentando pensar acerca de las pulsiones y los destinos de las pulsiones, acerca de este controvertido tema que Freud dejó ahí plantado sobre las relaciones entre la pulsión de vida, eros, y la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, qué pasa con la fusión y la defusión de esas pulsiones, la cuestión de cómo Melanie Klein trabajó eso en algún momento. Y como cuando Macarena me convoca, justo venía trabajando un artículo para Actualidad Psicológica que va a salir ahora en este mes, el mes que viene va. Porque Miguel Cohen me pide un trabajo sobre un número que va a estar dedicado a la puesta de límites. Entonces lo que yo le planteé a Miguel, yo no puedo escribir sobre algo que me parece que es una fantasía, la cuestión de poner límites para corregir conductas. Y Miguel me contesta y me dice, bueno, decime cuándo me mandas el trabajo, ¿no? Por lo cual me parece que me dio libertad para desarrollar un poco. Entonces salió un trabajo que se llama Sobre la puesta de límites y la carcajada pulsional, que tiene que ver un poco con esto que vamos a plantear hoy también, ¿no? Así que no esperen mucho, el trabajo creo que es breve y lo encaré con una frase de Freud en los 3 ensayos, donde Freud dice: en verdad, hace mucho tiempo, el filósofo Schopenhauer expuso a los hombres el grado en que sus obras y sus afanes son movidos por aspiraciones sexuales, en el sentido habitual del término. Y parece mentira que todo un mundo de lectores haya podido borrar de su mente un aviso tan sugestivo. Pero en lo que atañe a la extensión del concepto de sexualidad que el análisis de niños y los llamados perversos hacen necesarios, todos cuantos miran con desdén al psicoanálisis desde su encumbrada posición deberían advertir cuán próximo se encuentra esa sexualidad ampliada del psicoanálisis al ero del divino Platón. Bueno, y acá arranco yo. Freud no dijo que el niño es un perverso polimorfo, sino que podría venir en ello como efecto de la seducción por parte de un adulto. Semejante escotoma, no sé si saben lo que es escotoma es algo que está ahí pero nadie lo ve. Semejante escotoma en la lectura y transmisión de la palabra freudiana carece de inocencia, como tantos otros, y apunta a suavizar las aristas más ásperas del psicoanálisis. ¿Pero de qué seducción hablaría Freud? ¿De la que refería antes o después de aquella llamada al pie de página en estudios sobre la histeria? ¿De la carta 69 a Flies o de la conferencia 33 sobre la feminidad? Intentaremos ser más precisos sin ser textuales. A lo largo de su obra, el maestro Viennet planteó distintos tópicos acerca del abuso sexual infantil, pero hubo momentos claramente controversiales
que se expresan tanto en el prolífico intercambio de correspondencia con su amigo Flies, como en aquella famosa llamada antes referida. Freud, se sabe, no trabajó con niños ni se planteó hacerlo, razón por la que es lícito concluir que sus desarrollos en ese sentido tuvieron que ver con poder desandar historias de adultos en su fría residencia vienesa o en la nebulosa Londres, pero también de la observación directa de niños y niñas, fundamentalmente su descendencia directa. Crecida su hija Ana, es lícito sospechar que su abultada tarea clínica contaba con la supervisión de su padre, al igual que, se dice, los avatares de su inconsciente en sesión, porque no sé si saben que se dice que Freud analizó durante un buen tiempo a su hija Ana, ¿no? Se dicen muchas otras más cosas, pero lo que tiene un poco más de asidero es esto. Freud sostuvo durante mucho tiempo la hipótesis fáctica de que los adultos presentaban floridas manifestaciones sintomáticas, sobre todo histéricas, que eran tributarias de haber padecido situaciones sexualmente abusivas. Hasta allí nos podríamos aventurar a decir que el desarrollo del psicoanálisis tuvo mucho que ver con las investigaciones sobre aquellas histerias, que hoy difícilmente conceptualizaríamos como tal, y de las consecuencias del abuso sexual, recorrido este último que finalmente Freud parece poner en cuestión en las formulaciones posteriores, pero que nunca quedan sistemáticamente plasmadas en un escrito, como sí hizo con temáticas sobre las que suponía haber llegado a un desarrollo bastante acabado. Quiero decir, si Freud hubiera estado convencido que la teoría de la fantasía reemplazaba plenamente a la teoría del hecho traumático, sin duda hubiera desarrollado un trabajo específico como hizo con un montón de otros temas que intentó cerrar. La desmentida, ruego conservar este concepto, que Freud realiza de la experiencia acumulada, se emparenta con el horror al que nos enfrenta el abuso sexual infantil y sobre todo el incesto paterno-filial. Esta vuelta, que está lejos de ser definitiva y plena, permite no obstante focalizar la atención en la realidad psíquica y dicen algunos que da cabida al nacimiento del psicoanálisis propiamente dicho, ya que desarrolla profundamente el concepto de fantasía y sus derivados sintomáticos. Lo cierto es que en relación al abuso sexual infantil nunca termina de adoptar la hipótesis de las fantasías sustitutivas, como tampoco de abandonar la lectura traumática, tal como se ve en la conferencia 33 sobre feminidad. ¿A qué me refiero con esto de la conferencia 33? Hay un pequeño párrafo que uno por ahí descubre azarosamente, donde al estar hablando del despertar temprano sexual de una mujer que luego deriva en prácticas homosexuales, Freud dice ahí, muchos años después de haber abandonado, entre comillas, la teoría traumática, Freud dice ahí que es muy probable que la fantasía se cosiera con la realidad y que esta niña hubiera sido efectivamente incentivada sexualmente por su madre de manera intencional o casual, ¿no? Pero, digamos, retoma en esa conferencia. La conferencia 33 son las últimas conferencias de Freud, la tercera versión de las conferencias. Bueno, muchas cosas se dijeron sobre este periodo, algunas con evidente intención de destruir el corazón del psicoanálisis, y hasta se inventaron frases en compañía de López Ballesteros que Freud jamás pronunció, la más célebre de las cuales fue "mis histéricas me mienten". La infeliz traducción debió haber sido, como bien corrige Echeverri, "mi neurótica con mayúscula me miente". La atenta lectura del intercambio Flies-Freud permite establecer cabalmente que no se refiere a ninguna paciente en particular,
sino a su cuerpo teórico en desarrollo, que denominaba precisamente de este modo. Cuando uno va leyendo la correspondencia entre Freud y Fliess, cada vez que Freud se refería a cómo iba armando todo su bagaje teórico, él hablaba de mi neurótica. Y casualmente, la fatídica frase que está al pie del comienzo de estudios sobre la histeria, dice esa frase justamente. Retoma lo de la carta a Fliess diciendo mi neurótica me miente y bueno, todo lo que después viene, ¿no? Hablamos de la desmentida y del horror freudiano. Introduce el concepto de fantasía para explicar y entender su propio horror. Después, la sorpresa de que todos los, y esto entre comillas porque es frase textual de Freud, a Fliess. Después, la sorpresa de que en todos los casos, el padre hubiera de ser inculpado como perverso, sin excluir a mi propio padre. Si lo dicho por Freud en relación a su padre fue relato de una fantasía propia o una forma de relativizar aquello que no podía concebir, la extensión del universo de abusadores es algo que no ha afectado directamente al psicoanálisis, aunque sí a algunas lecturas posteriores. Quiero decir, esto que hace Freud no perjudicó en realidad al psicoanálisis, salvo algunos analistas que tomaron la cuestión de la fantasía, que es lícita, es válida y es aplicable, salvo cuando se hace una aplicación ideológica, porque uno determina de antemano, por puntos oscuros, por posicionamiento ideológico o por lo que fuere, que un padre no puede abusar de un hijo o de una hija, y por lo tanto, digamos, utiliza el concepto de fantasía para decir que en realidad el hecho no ocurrió, sino que es la realidad psíquica de ese niño, su forma de resolver el complejo de Edipo, etc. Las 10.000 variantes que tenemos. Pero ojo, yo no estoy diciendo que el concepto de fantasía no sea útil cuando en realidad ocupa un lugar central en nuestro trabajo. Bueno, pero además hay algo sobre lo que Freud no volvió, y es a sus dichos de sus primeros trabajos psicoanalíticos, donde afirmó, y esto también quedó tapado, extrañamente tapado en la historia del psicoanálisis, donde afirmó que en el fondo de una fantasía sexual subyace siempre una situación de abuso. Esto es Freud textual. Ahora, retomamos lo planteado más arriba. Y esto puede resultar controvertido para algunos, es lo que a mí me parece, lo que la historia, mi trabajo clínico me muestra, ¿no? Ahora retomamos lo que planteamos más arriba. No hay estructuralmente un niño perverso polimorfo, ni siquiera por devenir. Eso sería confundir al niño con su estructura, con su desarrollo psicosexual, con alguna sintomatología, posición o lo que fuere, lo cual nos colocaría en el campo del etiquetamiento tan ajeno al psicoanálisis. Corregimos entonces aquella frase inicial para plantear que ante el influjo de la seducción adulta, la sexualidad del niño se torna perversa o polimorfa. Hacemos una diferencia entre el niño y su sexualidad. Y esta es la primera puntualización sobre perversión que nos aparece en nuestro trabajo. En este caso, la perversión del niño sería tributaria de la relación con otro que lo encarrila en esa senda. Encarrila no en el sentido de corrección, sino de ponerlo en un carril, en un camino. Y a lo largo de nuestra tarea y nuestros estudios podemos confirmar que esa es la constante. No lo habría, el tema de la perversión infantil, no lo habría por desarrollo libidinal ni por conformación subjetiva constitucional. Lo primero que cae entonces es la posibilidad de una estructura perversa en la niñez. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de perversión? Porque bien se sabe que en primer lugar es un tema que proviene de la psiquiatría y que luego ha quedado emparentado con la moral. La psiquiatría adopta el concepto desde un lugar de poder, de control y de normatización.
establece que perversión refiere a las conductas sexuales desviadas de su fin normal. Léase coito con algunos breves permitidos previos. Con el preciosismo de los dos desarrollos tópicos, en relación a lo pulsional, Freud da por tierra no solo con la ilusión de normalidad, sino con las presunciones de control del placer y la sexualidad. Lo normal termina siendo lo menos recurrente en la sexualidad humana, cuestión que queda claro cuando el psicoanálisis indaga en las prácticas sexuales de quienes consultan parapetados detrás de una arquitectura de síntomas que se les tornan incomprensibles, pero que la técnica devela como anudamientos pulsionales. Y si hablamos de lo pulsional, estamos en el corazón de la sexualidad. No hay sexualidad perversa porque no hay sexualidad normal, cuyo desvío da espacio a aquella, salvo cuando se torna idéntica a sí misma, recurrente, fija, cuando la modalidad de satisfacción se establece siempre en la misma modalidad, bueno, valga la redundancia, fijeza y monotonía. Para entender la perversión, Freud recurre al concepto de fijación, por lo cual podemos decir que el perverso es un sujeto que se queda ahí. Mauricio Abbadi, un viejo psicoanalista, se atrevió a decir en algún momento que el perverso, por la forma de posicionarse frente a la castración, finalmente no tiene acceso a la sexualidad adulta. Pero allí nos internamos en el campo de la perversión adulta, que excede el objetivo de esta exposición. Decía Lacan que la perversión hace referencia a un particular lazo con el otro. La perversión del niño sería entonces posición, producto o efecto subjetivo. Será su relación con la satisfacción hacia el otro lo que se establece en esta temprana posición perversa. Freud, a su vez, advierte que la sexualidad en la niñez se despertará de cualquier modo, aún con ausencia de seducción. Y si bien no desarrolló cabalmente esta afirmación, queda claro que cuando habla de activación de la disposición perversa, está hablando de otra cosa. Que no está, pareciera que Freud hace una diferenciación entre un despertar sexual sin ningún tipo de estímulo adulto y un despertar sexual que derivaría en la perversión polimorfa como producto de la seducción. Cuando investiga la crueldad en el niño, ante la cual establece una relación de familiar naturalidad, remite a la terceridad, a la necesidad de que alguien sea dique de contención. Por la particular composición familiar de la época, Freud remitía al padre. Lacan redobló la apuesta y remite al nombre del padre y a la función paterna, llegándose a afirmar, no necesariamente Lacan, pero sus seguidores, que su declinación es más o menos responsable de todos los males contemporáneos. Silvia Bleisner rescata el tema de la terceridad, pero al igual que Michel Deltort, un autor que les recomiendo que lean, es un autor crítico con formación de género, psicoanalista francés, que tiene una mirada muy crítica hacia lo que él considera las concepciones machistas de los desarrollos lacanianos. Ha hecho mucho trabajo fundamentalmente sobre el tema de función paterna. Bueno, digo trabajo bien fundado. Uno va a descubrir que coinciden algunas cosas, en otras no, que repite él a su manera algunas de las críticas que les hace a sus maestros, pero es una lectura interesante. Vuelvo a Silvia Bleisner. Nuestra compatriota, tempranamente fallecida, intercala la cuestión de la ética que se percibe en el niño desde muy temprano y que podría subjetivarse con aspectos de consideración hacia el otro significativo. Bleisner en esto es bastante sencilla, dice: la ética es la consideración del otro significativo. ¿Sí? Después le podemos dar muchos nombres, pero en principio hay que tener en cuenta esto.
ya que volviendo a los temores freudianos, alerta ella sobre el riesgo de que la crueldad sin freno se entrelace con la pulsión erótica. Esto también lo planteaba Freud. Freud decía que si la pulsión agresiva, la pulsión de muerte, no tiene algún tipo de freno y el niño se va desarrollando y las pulsiones en algún momento se fusionan, se establece un componente pulsional muy difícil de revertir, ¿no? Y que creo que en ese caso, por ahí, viendo lo que hablábamos hoy al mediodía, creo que en ese caso sí estamos en las puertas de algo bastante semejante a lo que sería una perversión infantil tardía, diría yo, porque creo que este tipo de situaciones no se dan en los primeros años de las niñas. Creo. Pero Freud sabía de la inutilidad del pretendido freno a la pulsión. Por eso, entre los destinos posibles para pulsiones, que podrían devenir en destinos perversos, acuñó el concepto de sublimación y la ilusión de destinos nobles. El análisis con niños y niñas ha tenido una vasta construcción acerca de cuya importancia y efectividad no necesitamos abundar demasiado. Dependiendo de la edad y las características particulares de un niño que transite alguna posición perversa, podríamos decir que se requerirá el trabajo conjunto y complementario con los adultos significativos inmediatos, padres, madres o quienes ejerzan las funciones indispensables en el cuidado y acompañamiento del niño. Lo que yo estoy planteando es que me parece que en este tipo de situaciones hay que trabajar más, de que el niño tiene que tener su espacio con la niña, pero creo que hay que trabajar mucho con los adultos significativos, sobre todo convivientes. Porque de lo que se tratará, seguramente, es de desarmar esa trama que ubicó al niño como instrumento de satisfacción del otro significativo, que muchos analistas identifican con la madre real y nosotros preferimos pensar desde las funciones. Acompañar a desenlazar esta posición, sabiendo que estamos hablando de la posición perversa de ese niño o de esa niña, pero de la historia de las posiciones perversas de sus adultos de referencia, que me parece que tiene que ver con lo que se dijo en casi todos los trabajos acá. Todo esto es posible si nos tomamos el trabajo de dejar la moral y las buenas costumbres del otro lado de la puerta del consultorio, y si entendemos que sostener y enunciar y hasta señalar la ausencia de límite para el descarrío conductual está reforzando ese lazo perverso y lo conductor de todas las angustias que anudan a ese niño con esos adultos. Como vieron, era cortito, ¿eh? Gracias. Bueno, si alguien, yo muchas preguntas no puedo contestar, si alguien puede hacer algo, algún aporte, algún pensamiento, algo que permita continuar con estas ideas o revisarlas. Porque van a ser distintas cada segundo momento. Porque yo, como suele suceder, porque ya lo dijo Piaget, uno intenta incorporar a los, lo que uno tiene en la cabeza. Y a ver, es verdad que Levinas habla de la ética previa a la constitución del super-yo, y ella cuando plantea el rehusamiento pulsional, ella dice la pulsión no es perversa antes del clivaje del aparato, ¿no? Busca su meta. Y el rehusamiento de la pulsión se da por dos cuestiones. Por un lado, por el montante pulsional que rompe la barrera antiestímulo, y por otro lado, por el amor al semejante, ¿no? Ahora, Winnicott tiene un planteo distinto, porque para él la fusión, ¿sí?, es algo saludable y que se logra en el desarrollo. La fusión de los instintos, ¿sí? Él lo que plantea es que en el comienzo hay tanto instintos de emotividad y agresivos, ¿sí?,
como amor, ¿sí? Y que el bebé de repente muerde el pecho, berrea, patea, pero por su propia motilidad y por su propio impulso vital, ¿sí? Y que solo a posteriori, ¿sí?, puede usar la agresión en un sentido negativo, digamos, en un sentido secundario a una frustración, mostrando enojo, Sí. o bien fusionarla, ¿sí?, con el amor, a medida que él se unifica como sujeto e integra al objeto en una unidad, ¿sí? Pero la fusión sería un índice de salud. En cambio, el mantener las pulsiones defusionadas sería índice de patología, ¿sí? Pero bueno, son planteos distintos. De alguna manera así arranca Melanie Klein, cuando Melanie Klein, bueno, es kleiniano, cuando hace los primeros planteos, Melanie Klein Sí, con la plantea la cuestión de la difusión de la pulsión de muerte como una cosa que es la que produce todo. Lo que pasa es que en Klein es por ahí, la pulsión de muerte tiene más que ver con algo patológico, con un montante de sadismo desde el vamos, del cual el bebé tiene que desembarazarse, ¿no? En cambio, en Winnicott tiene que ver con la salud, porque es motilidad, es como el precursor de la espontaneidad en el bebé. No tiene condición de sadismo en sí, en cuanto a, mucho menos a percatación de hacerle algo al otro, malo. Dice, bueno, solo después el chico inhibe su motilidad y su agresividad para preservar al objeto. Pero en principio es pura motilidad y la agresividad que sirve para inscribir la propia alteridad y la alteridad del otro. Claro, pero ¿Sí? a mí me parece que es válido hacer una diferencia de cuando es una agresividad tanto reactiva a cuando vos encontrás también en niños conductas que, sabiendo que agreden, además están cargadas como, no me sale la palabra, como maldad, ¿sí? Entonces digo, bueno, uno también a veces encuentra niños, y que por lo menos a mí me da para pensar dónde está la intervención del adulto para que un niño, siendo consciente del daño que produce al otro, no sea únicamente como una reacción porque tengo ganas y te hago tal cosa, sino de que a veces hay una intencionalidad de producir daño a otro. A mí la verdad que, más allá de todo lo que estuvimos pensando hoy, me resulta sumamente difícil pensar que un niño, desde su misma constitución, puede tener esa postura frente a otro niño o otro adulto, o frente a un adulto. A mí me parece que cuando encontramos este tipo de posiciones en niños, lo primero que tenemos que hacer es ver qué adulto tiene al lado. Porque me parece que, y esto era una de las cosas por las que también me motivó a plantearte el tema, porque me parece que en un niño que está en vías de construcción y planteándome que parto de un niño sano, ¿sí? Y que si hay algo que, digamos, se tuerce, tiene que ver con algún fallo del ambiente, sí me parece que hay que plantearse, bueno, cuál es la intervención del adulto para que este niño esté llevando adelante este acto. Desde Winnicott ahí había una difusión instintiva. Lo que pasa, me parece que hay que igual hacer también el forzamiento de otra vez no caer en tener la noción de cómo pensamos la perversión en el adulto y traspolarla al niño, ¿no? Sí, yo en ese sentido a mí una cosa que quería plantear, porque es cierto que a mí al empezar a pensar la fusión de la pulsión de vida con la pulsión de muerte, me empezó a dar alguna respuesta en relación a las temáticas con las que yo trabajo en adultos, que fundamentalmente violencias extremas, abusos, etc., ¿no? Pero también es cierto que
hay que admitir que durante muchos años estuvimos sin atrevernos a revisar por motu propio las teorías funcionales. Es decir, tomábamos la primera tópica como un trabajo hecho y terminado, la segunda tópica como un trabajo hecho y terminado, y resulta que no solo cuando releemos a Freud, sino cuando empezamos a ver a los post-freudianos, que ahí quedaron lamentablemente, ¿no? Empezamos a ver que hay muchísimo trabajo más sobre pulsión. Esto que vos traes de Winnicott, lo que traemos de Melanie Klein, una serie de... Hay un texto de Ricardo, Trabajos de lectura, lecturas de la violencia, que retoma cuestiones de Winnicott. ¿De quién? Ricardo Rodulfo. Ah, sí, sí. Bueno, pero yo voy a eso, digo, me parece, porque, por ejemplo, a mí, sinceramente, me costó bastante pensar el tema de la perversión infantil, porque lo primero que tenés que hacer es desandar los conceptos que tenés en relación a la perversión adulta, ¿no? Después, digamos, para ser sincero, no me terminó de conformar del todo el desarrollo. Me parece que es apenas una apertura. Yo creo que hay que profundizar esta cuestión porque, digo, decimos, si la perversión del niño tiene que ver con estar en un lazo perverso con el otro, bla, bla. O como decía por ahí, creo que era Lacan que decía, el niño como fetiche de su madre. No, pero me parece que eso no termina de explicar todo. Si nosotros si no nos metemos un poco en esto que vos decías, bueno, ¿qué pasa con la pulsión? ¿Cuál es el destino de la pulsión? ¿Cómo se posiciona? ¿Se puede posicionar el niño frente a la castración en la previa del concepto del complejo de Edipo, por ejemplo? ¿Hay posibilidades de eso? El tema de Freud decía, más allá de que Silvia Lechner después se da el permiso de revisarlo, pero Freud decía esta cuestión de que el niño quedaba medianamente librado de sus pulsiones hasta la aparición del complejo de Edipo, ¿no? Y a mí me parece que bueno, y Freud decía que no había culpa, que no había, no aparecía la culpa y el asco, que para él eran como tan significativos en eso. Freud decía que en el niño previo al Edipo no existía eso. Me parece que cuando metemos la dimensión de la ética podemos empezar a pensarlo del otro lado, ¿no? Cuando Melanie Klein lleva el Edipo a un desarrollo muchísimo más temprano, pero que lo coloca Freud, también me parece que nos permite. Pero bueno, todo esto es tarea a seguir pensando. Yo pensaba del lado de las funciones, pensando en tendencia antisocial, por ejemplo, aunque no necesariamente tendencia antisocial es sadismo, pero a veces sí puede, si esto avanza, crear una coraza de desconexión emocional con el otro y donde se pierde la empatía con el otro. Pensaba que, del lado de las funciones, podría ser, de las funciones parentales, podría ser no tanto una perversión, que se anude con una perversión en las funciones, sino más bien con fallos importantes en el holding, ¿sí? Con deprivaciones, ¿sí? Que hagan que dificulten esta fusión pulsional y quede desligada, las pulsiones agresivas queden desligadas de lo erótico, ¿sí? Desde Winnicott, ¿sí? O al revés, que podría ser una erotización, o sea, que es sadismo de las pulsiones agresivas, ¿sí? Pero no una verdadera fusión, que no es lo mismo. ¿Me seguís? Sí, perfectamente. ¿Sabes que me acordaba en un panel que tuvimos en la biblioteca con... Perdón, a mí no me queda bien en claro un ejemplo concreto donde se fusionan las pulsiones de vida y la de muerte, es lo mismo, ¿no? Un ejemplo, porque recién escuché lo que vos acabas de decir en cuanto al sadismo, que en realidad no hay fusión. En el inicio del desarrollo, ¿sí? Un bebé, cuando por su voracidad toma el pecho, puede lastimar el pezón, ¿sí? Y es agresivo
sin intención, ¿sí? Por su propia espontaneidad, su propia voracidad, es agresivo, puede lastimar el pecho de la madre, pero no tiene intencionalidad, que es lo que dice ella respecto de un chico con una patología, ¿no? Ahora, cuando va creciendo, ¿sí? Y se va complejizando su psiquismo, se empieza a diferenciar del otro y empieza a percibirse a sí mismo como objeto total y al otro como persona total, ¿sí? Eso, desde la perspectiva pulsional, implica una unificación de las pulsiones agresivas con las pulsiones amorosas, ¿sí? El chico va a inhibir sus conductas destructivas con el objeto con la finalidad de preservarlo, ¿se entiende? Y solo va a usar la agresividad como enojo, como agresión reactiva, secundariamente a una frustración, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que yo hoy decía con esto que yo lo mencioné cuando se percibe y desde el lado de la autoconservación? Entonces, no daña a ese objeto que está como total para poder preservarse. Claro. Sí, Claro. ahí es donde tenés que Y preservar el objeto también, Claro. y el amor del objeto, ¿sí? A ver, nace el hermanito, si él un chiquito sano y tiene impulsos de odio con un hermanito y además le genera mucha bronca que la mamá no lo mire, entonces puede intentar, no sé, a ponerle la mano fuerte al hermanito, tal vez un pellizconcito, la mano en el ojo, o enojarse y berrear contra la mamá. Pero seguramente si el chico es sano, va a haber otra parte de sí, ¿no? Una corriente tierna que haga que ese impulso destructivo se frene para preservarse él, para preservar el amor de la madre, para preservar a ese bebé a quien también quiere, ¿sí? Eso ya implica un grado de madurez del yo y un grado de integración pulsional en Winnicott. Por eso, a mí me parecía que había dos posturas diferentes, ¿no? Con respecto al planteo que... Es lo que le dije, claro, porque él me dijo, sí, perdón, es que sí, por ahí te por ahí mareé. me... Es lo que yo le dije, que si lo seguía desde Gleichner, entendía esto, que lo que me resonaba en la cabeza era que Gleichner situaba el rehusamiento pulsional, o sea, que la pulsión persiga su meta, valga lo que valga, no importa, sean impulsos destructivos, o si uno se quiere comer todo, lo que fuere, cuando el impulso desborda el aparato, ¿sí? Entonces eso hace que el aparato se reequilibre, y también por el amor al otro, ¿sí? por la preservación del semejante. Eso es Entonces Gleichner. volvemos a lo que planteaban hoy en un comienzo, porque estamos hablando de un aparato psíquico que en formación. Entonces no va a ser, digamos, a ver, la interpretación de perversión por ahí también es diferente, ¿no? Sí. Yo de cualquier manera tengo la hipótesis de que Freud en la segunda tópica, cuando habla de la pulsión de muerte, habla de cuestiones mucho, pero mucho más profundas que la pulsión agresiva de la que hablaba en la primera. Me parece que habla de una cuestión mucho más destructiva, creo. Pero yo iba a decir que cuando hace un tiempito en una jornada que armamos, un panel que armamos en la Biblioteca Nacional, que Maca tuvo mucho que ver con esa organización también, me tocó estar con Rodulfo y con Polnovich, y Rodulfo decía que había que pensar que tal vez no son pensamientos controvertidos estos que estamos planteando, sino que son desarrollos complementarios según desde qué lado se esté observando la cuestión. Lo que yo no quería que se perdiera es que me parece que cuando hablamos de posición perversa en un niño, me parece que es
que es la existencia real de la perversión en el niño. Cuando hablamos de posición perversa en un niño, es fundamental tener en cuenta que por las razones que fuera, ese niño no registra la terceridad, no registra una autoridad, ¿sí? Digamos, porque no es solo un juego de satisfacción hacia el otro, ¿no? Hay un no registro, ya sea porque la presencia es débil, por lo que fuere, pero hay un no registro de aquello que debería encauzarlo dentro del desorden pulsional por el que el niño está transitando. ¿Sí? Parece que esto nos puede permitir pensar algunas cuestiones. Seguimos la próxima. Bueno, muchísimas gracias.